Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad yo tengo dos vectores que no son perpendiculares ni paralelos ni antiparalelos y quiero hacer su suma tanto gráfica como analíticamente. Entonces aquí tengo dos vectores no perpendiculares. Tengo este vector que tiene una longitud, tiene un ángulo de inclinación, una dirección de 30 grados y una longitud de 5. Este es el vector U. Entonces, para poderlo sumar, yo necesito este vector descomponerlo. Tiene la componente horizontal y tiene la componente vertical. Entonces la componente horizontal, pues es igual, aquí formo el triángulo, rectángulo, y esta es la componente horizontal en el eje X. O sea, esa componente como es cateto adyacente es con coseno. Entonces 5 por coseno de 30 grados. Y eso nos da 5 por coseno de 30, aproximadamente nos da 4.33, 4,33. Y la componente en Y, esta es la componente Y, es el cateto opuesto, ya habíamos hablado de esto, y como es el cateto opuesto es 5 por seno de 30 grados. Eso nos da 2.5, 2,50. Ya tengo mi primer vector y tengo las componentes del primer vector. Este es mi segundo vector. Hace un ángulo de 60 grados con la horizontal, se llama B y tiene un valor de 5 también. 5 mide, 5. Entonces yo hallo las componentes. De igual forma, aquí yo formo el triángulo rectángulo. Tengo la componente en X y tengo la componente en Y. La componente en X es adyacente al ángulo, entonces es coseno. Entonces, 5 por coseno de 60 grados. Y 5 coseno de 60 grados es 2.50. La componente en Y, la componente en Y es el cateto opuesto, es la componente en Y, cateto opuesto. Como es el cateto opuesto, entonces es 5 por seno de 60 grados. Y eso nos da 4,33. Ya tengo las componentes X y Y del primer vector, tengo las componentes X y Y del segundo vector. Ya tengo mis dos vectores, tengo mis componentes. Bueno, aquí tengo mis dos vectores. Cola, cabeza, cola, cabeza. Tengo mis dos vectores. Para poderlo sumar, yo debo colocar este vector, me toca trasladarlo, el vector B. Entonces, para que quede cola, cabeza. Entonces lo traslado para poder hacer la suma gráfica. Después de que lo traslado, tengo mi suma. La suma es del punto de partida del primer vector y el punto de llegada del segundo vector. Esta es la suma, R. Entonces estoy sumando el vector U más el vector B y tengo el vector suma. De esa forma se suman dos vectores gráficamente. Pero también puedo hacer la suma analítica. Recuerde que la suma analítica yo tengo acá. La suma, la componente X de la suma es sumar el UX y el BX. Recuerden eso. UX más el BX. Recuerden, recuerden quién era UX. UX nos había dado 4,33 y el BX nos había dado 2,50. Sumando eso, tengo la componente de la suma de vectores en X. Sería 6,83.
Entonces, para sumar analíticamente dos vectores, yo tengo la suma de las componentes en X y tengo la suma de las componentes en Y. Entonces, recuerde que esto es sumar UY más UY. Entonces, UY más la componente Y de B. Y esto, ¿cuánto nos dio UY? UY nos dio 2,50 para este caso, más BY me dio 4,33. Pues hay una coincidencia en los datos, pero es para este ejemplo. Da 6,83. Entonces tengo la componente en X y la componente en Y. Entonces mi vector suma, el vector como tal, pues tiene un valor de 6,83. 6,83. O sea, tengo 6,83 en Y, en dirección Y, más 6,83 en dirección J, en dirección Y. Ese es mi vector suma. Tengo la componente en X, la componente Y de Rx y de Ry, y esta está expresada en vectores unitarios. Ahora, a este le puedo encontrar la longitud. Entonces, la longitud por Pitágoras, ya habíamos dicho, que es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la componente R en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Pues esto es igual a la raíz cuadrada de 6,83 al cuadrado más 6,83 al cuadrado. Este está al cuadrado acá. Al cuadrado. Y haciendo esa operación nos da, sumando y haciendo la operación tenemos el siguiente resultado. La raíz cuadrada de 6,83 al cuadrado más 6,83 al cuadrado me da 6,650, nos da 6,666 aproximadamente. Un momentico. 9,66 aproximadamente. 9,66. Esa es la longitud del lector. Ahora, yo le puedo calcular la longitud. Recuerde que la dirección la puedo calcular como tangente a la -1 o arco tangente mejor. Arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. RY sobre Rx. Así digamos que es la fórmula para calcularla. Entonces, esto es igual. Estoy popular. Rx. Y eso pues me da la arco de 683 sobre 683 sobre 683. Eso pues me da 1.
arco tangente de 1. Y el arco tangente de 1, voy a calcular eso, me da 45 grados. ¿Listo? Entonces, resumiendo, si yo tengo dos vectores que no son paralelos ni son perpendiculares, yo puedo encontrar todo lo que yo quiera. Yo tengo mi primer vector, 5 unidades, 30 grados, puedo encontrar la componente en X, puedo encontrar la componente en Y, la componente horizontal es con coseno, la componente perpendicular, como es el gatito puesto es con seno. Lo mismo hago con este vector, hallo sus componentes, puedo hacer estos son mis dos vectores, así no los puedo sumar, me toca colocar lo que quede cola, cabeza, para poder hacer la suma. Hago la suma y entonces yo, ¿cómo lo sumo analíticamente? Tengo una resultante o una suma en X, que es sumar en X la U, sumar en X la B. Tengo una suma o resultante en Y, que es sumar la U en Y, la B en Y. Y entonces encuentro mi vector suma en la forma punto o en la forma de vectores unitarios. A esto le puedo encontrar una longitud por Pitágoras y le puedo encontrar una dirección. ¿Listo? Ese es mi segundo temita para que ustedes lo tengan. Muchas gracias.